Jesús Acuña, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos Gracias. días, director del ahora como director del ISTESO. Sí, sí, te agradezco mucho que me invites. Es la primera vez que regreso a este set, que lo considero como mi casa. Y ahora como funcionario público en esa faceta y con mucho gusto de estar aquí. Platícanos, ¿cuál es la situación, Jesús, del ISTESON? Bueno, ya escuchaste, ya viste, Ujú, ya te leí comentarios. ujú. La gente sigue, en un sector de la población sigue, pues, esperando la respuesta, ¿no? Claro. No, ¿Cuál es la situación del instituto? es crítica, es crítica. Hicimos un anuncio de que habría de llegar un cargamento valuado en aproximadamente 128 millones de pesos, que nos daría abasto de aquí, nos daría suficiencia en medicamento hasta abril, más o menos. Fue una compra consolidada con Insabi y representaba ahorros del 50% aproximadamente. Entonces, cuando el gobernador anuncia eso, eh, por algún motivo que desconozco, todo el mundo imagina que el equivalente a 128 millones de pesos o a 256 millones de pesos al precio de mercado estarían al día siguiente en el listezón. Es imposible eso. De eso nos ha llegado apenas el 10%, pero prácticamente a 3, 4 semanas de haber entrado nosotros, ya teníamos duplicada la existencia de lo que nos dejaron los que se fueron. Entonces, que era prácticamente nada. Entonces, ahorita los embarques de Insabi van alrededor del 10% apenas lo que se ha recibido y seguimos tarachando y seguimos teniendo que hacer la famosa compra de bolsillo, Luis, donde te venden el medicamento de emergencia porque, porque eso no sale en esos videos, pero son muchísimas las personas a las cuales se les compra de emergencia su medicamento. Y nos los venden al precio que quieren los proveedores. Entonces puedes pagar 2, 3, 4 o hasta 5 veces. Y, y bueno, pues eso es un problemón. Mm, yo siempre he creído, espero no estar equivocado, yo siempre he creído que cuando la gente se da cuenta de que, de que se está trabajando, la gente con su nobleza compensa con paciencia. Ahorita decía, por ejemplo, el último chavalón que iba a la farmacia, decía, no, pues, ¿de qué me sirven estos vales? No sirven de nada, decía. Ya me acostumbré a que me entreguen esto. Y ahí a lo mejor sin querer, pues levantó demasiado la mano y traía 7 cajas ya de diferentes medicamentos, ¿no? Entonces yo no sé qué tipo de enfermedad puede tener alguien a quien le hayan surtido 7 de 18. Ese es otro tipo de control también que estamos por implementar. Llegaban, llegaban personas y podían sacar el número de cajas que quisieran. Y los médicos, algunos de ellos, de manera muy irresponsable, también recetaban para 6, 7 meses. Entonces, si yo necesito una caja con 30 cápsulas por un mes, ¿por qué me van a dar 5? Que me den la que necesito y el mes que venga regresaré por la próxima. Muchos controles. O te pongo otro caso, un medicamento controlado eh, para uso psiquiátrico. Llegó un doctor y pidió 20 a la farmacia. Que me den 20. Vengo de parte del director general. Yo tenía 4 días que había entrado. Obviamente que se armó un escándalo con eso, ¿no? Y logramos detener ese problema. Y otro tema que decía otro de los derechohabientes, eh, la lucha contra la corrupción. Es, hijuela, no estamos como estamos de Oquis. No es coincidencia, Luis, que estemos como estamos. O sea, sí hubo una corrupción tremenda, tremenda. Y en la misma vía, son tres las acciones
que como director tengo que implementar de manera simultánea. 3. Por un lado, tengo que correr gente que me estaba torpedeando desde adentro, que me estaba haciendo daño. No te estoy hablando del burócrata parásito que no hace nada, pero ahí está cobrando un cheque. No, te estoy hablando de gente que desde adentro estaba haciéndole hoyos al barco, ¿no? Al mismo barco en el que está adentro. Como mediante robo, mediante corrupción, mediante cuchupo, con farmacias, con doctores. Entonces esa gente, sacarla de ahí. Es como un tumor súper maligno y que tengo que extirpar. Colocar gente nueva. Fíjate, todo ese proceso, ¿no? Que no es fácil estar investigando y estar metiendo y estar consiguiendo gente que se quiera ir al listezón. Yo recuerdo a alguien por ahí en la transición que me ayudó y le estaba dando la posición de subsecretario y no se quiso ir. Y luego le platiqué al gobernador, fíjate que estaba esto, le sacó. Pues claro, ni que fuera tonto, ¿quién se va a querer ir al listezón? ¿No? Le estaba diciendo eso al director del listezón. Entonces, Durazo te dijo eso. sí, eso es la primera parte. Luego, la segunda parte tiene que ver con los proveedores. ¿Cómo voy a entrar en una dinámica distinta? Puesto que el director no está metido en el enjuague, puesto que el gobernador no está metido en el enjuague con los proveedores, tienes que buscar una dinámica distinta con ellos. Y la tercera, entonces vimos una que es la laboral. La segunda tiene que ver con los proveedores y la tercera tiene que ver con la eficiencia en el gasto, con la austeridad. Con la austeridad. Yo, por ejemplo, por si la gente no lo sabe, no hay vales de gasolinas, no hay choferes, no hay ni siquiera botellas de agua, no hay nada de esas cosas, que además no tiene por qué haberlas, ¿no? Yo le digo a la gente, lleve su termo, pongan un garrafón de agua, etcétera. Esas 3 vías en lo que medio equilibramos el barco, pensando en los grandes cambios que se necesitan hacer. Puede ser un corto, pero sigo contigo. Estoy con el director Sí. del Listezón, Jesús Acuña, hablando de la situación en la que se encuentra y lo que viene. Volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Estoy hablando con el director del Listezón, Jesús Acuña, de lo que viene, bueno, de lo que encontró, más bien, y De lo que sigo encontrando. de lo que sigue encontrando. Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? Porque dices, si hay, el hoyo es muy profundo, el hoyo financiero. Sí, bueno, el hoyo profundo es de 2,000 millones anuales. Anuales, Luis. Nosotros el año entrante, si Hacienda, que no sucede, si Hacienda le entrega al Listezón todo lo correspondiente a las cuotas y aportaciones, es decir, lo que pone el patrón y lo que le quitan al trabajador, si Hacienda lo pone todo el año que viene, se proyecta que van a ser 7,900 millones de pesos. A invertir. 7,900 millones de pesos al Listezón en el 2022, proyectado. Si se lo entrega todo, cosa que no sucede. De eso, para pagar la nómina, para pagar pensiones y jubilaciones, que es realmente el gran monstruo del Listezón, son las pensiones y las jubilaciones, se van 7,700. ¿Ok? Entonces, recibimos 7,900, si nos dan todo, que no pasa, para usar nada más en esos 3 rubros, 7,700. Pero sigue habiendo un faltante de 2,000 millones, que es para todo lo demás, para medicamentos, para los hospitales, para el material de curación, para los estudios, para la gasolina, para la luz, para el predial, para todo. Nos quedan 200 millones para 2,000. Entonces, ahorita ese barco está destinado a irse al fondo del mar si no se hacen cambios para aligerar su carga. Por ejemplo, durante la pandemia, y aquí para contextualizar al público, estamos hablando de una dinámica donde intervienen únicamente los trabajadores del Estado, los burócratas principalmente, todas aquellas personas que trabajan para el gobierno, que son quienes forman parte del Listezón, y la gente que trabaja para el Listezón. Son médicos y son oficinistas. Bien, es un porcentaje muy, muy, muy pequeñito
de menos del 1% de la sociedad sonorense. Durante la pandemia, Luis, aproximadamente se trabajó con un 40% de la gente. Business as usual. Nadie se dio cuenta que faltaba gente prácticamente, porque todo seguía trabajando igual, nada más que sin el 60% de la carga de la gente que no trabajó, que se quedó en casa o que lo que sea. Entonces, eso te habla de la gran carga burocrática. El gobierno en general, el gobierno, no nada más el ISTESON como dependencia, sino el gobierno se convirtió en una agencia de colocación para desempleados, para haraganes, y lo tengo que decir con la voz completa, para desempleados, para haraganes, para los pseudocompromisos políticos pervertidos que se hacían con grupos fácticos. Y ahí tienes a una bola de gente de la cual realmente no te aporta nada, no te aporta conocimiento, no te aporta eficiencia en el trabajo, no te aporta mejor desempeño. Que le pregunten a un sonorense común y corriente cuando va a hacer un trámite, ¿cómo le va? ¿Con qué se topa? Bueno, pues ese es el universo a quien en mi dependencia le tengo que proveer servicios. Le tengo que dar servicios médicos y a la gente que trabajó en esa burocracia se le tiene que dar la pensión, la jubilación, los medicamentos y todo esto. Ahora, la parte médica no es la más importante del ISTESON, pero sin duda es la más sensible, porque lo que está en juego es la salud y la vida. Y por lo tanto no se debe descuidar. Pero bueno, entonces tenemos varios frentes abiertos al mismo tiempo que tenemos que atender y que vamos a seguir atendiendo. Yo estoy identificando dónde está la robadera y la estoy cortando, Luis. Lo estoy cortando. Por eso me mandó para allá también el gobernador, ¿no? ¿Y dónde está la robadera? La robadera está en compra de medicamentos, en insumos para operar, en servicios subrogados. Tenemos una empresa, imagínate, el ISTESON no tiene ni una sola máquina de rayos X, no tiene un solo ultrasonido, no tiene nada propio. Y cuando llega el director y dice, oye, a ver, si aquí se mueven tantos millones de pesos, ¿cómo es posible que no tengamos una maquinita para sacar radiografías nosotros mismos? No, es que si la tenemos, luego la gente de adentro la echa a perder. Oh, Lord. No. Ese es un escenario. O sea, Carl Sagan se hubiera desquiciado para entender ese universo paralelo, ¿no? Entonces, resulta que no podemos tener una de esas máquinas porque la gente de adentro me la echa a perder. ¿Por qué? Por corrupción, porque no hay controles, porque le conviene que se averíe esa máquina para que su contacto pueda ser contratado para tener ahí un aparato de manera rentada. Entonces, al no tener ni una sola máquina de imágenes, tomógrafo, resonancia, etcétera, tenemos que ser receptores del servicio de una sola empresa. El año pasado, esa empresa se le pagaron 95 millones y nos dio el equivalente, Luis, a 40 millones de servicio. Teníamos un excedente de 53 millones. Observado ya por el ISAF, que de por sí el ISAF observa poco, imagínate, y lo observo. Este año el contrato era de 120 millones. Ya se han dado como 70, pero no, únicamente hemos recibido como el 30%. Y a cada rato, de repente veía yo que llegaban unos oficios que decían, oigan, qué insensibles son ustedes, porque aquí nos tienen ahorcados a los proveedores, les vamos a tener que cortar el servicio. ¿Ah, sí? A ver, pásenme los números. Y empiezo a ver eso. ¿Y quién es el dueño de la empresa? No, pues que esto y que el otro y que tal. A cortar. Y que nos compensen. Y si no, a demandarlos. Y de eso te puedo hablar de varios otros rubros. ¿Y por qué no han puesto denuncias si está así el panorama y está tan
profundo el hoyo y todo lo que me describes, ¿por qué no hay responsables? Bueno, verdaderos, no fabricados, ¿no? Los que se fueron, ya sabemos, fue una fábrica de persecución política, ya sabemos cómo se cayó todo. Pero a ustedes digo, y no están repitiendo al menos ese espectáculo, ¿no? De hecho, son pocos los funcionarios que hablan con la profundidad de lo que se encuentran, como tú. De hecho, Luis, Por eso, ¿qué va a pasar si es así? hay un dicho medio popular, no recuerdo qué grillo mexicano dijo alguna vez, no, si no estoy diciendo que no sea corrupto, no, Sí, estoy algo así, diciendo que son corruptos, no pensativos. exacto, no tontos, ¿no? Ujú. Pues en los esquemas de sofisticación en la baquetonada no son tan burdos. Y con mes y medio que tenemos ahí adentro, no podemos caer en la fantasía de decir, vamos a hacer el show. Si hubo un periodista que documentó muy bien el episodio de las fantasías y los autoengaños y las simulaciones, fuiste tú al inicio del sexenio anterior. La gritería, las cajas que tenían puras hojas blancas, así, todo ese show, no vamos a caer en él. ¿De qué sirvió la Fiscalía Anticorrupción? Absolutamente de nada. Yo no voy a prestarme a esas vaciladas. Yo tengo que investigar muy bien lo que se está haciendo, documentarlo muy bien, para que no sigan apuñalando por la espalda al Istezón. Entonces me pides demandas y denuncias, que son cosas distintas, vendrán. O reparación del daño, pues. Vendrán, No sé, vendrán, no soy nadie para decir aquí vendrán. no cómo, pero si en realidad sí digo, ¿qué va a pasar Tienen, para reparar daño? tienen que venir, tienen que venir, tienen que venir. Los troles que van a empezar a comentar ahorita, que andan desquiciados porque se quedaron sin lactancia, exigen denuncias con un mes. Y como te dije, tengo que conseguir medicamento, tengo que ver quién me está saboteando el barco desde adentro para correrlo, tengo que ponerme de acuerdo con los sindicatos para que no defiendan al ladrón que está allá adentro y al cual tengo que correr. Son muchas dinámicas al mismo tiempo y no podemos fallar en ninguna de ellas. Y en la jurídica tenemos que armarlo muy bien el cuadro. Sí, para que no se caiga, ¿no? Sí, sí, imagínate. No Qué bueno. solamente eso, sino que lo que se hace legal. Se hace muy bien de manera legal. Por eso los pillos en este país casi siempre se salen con la suya. Solo que cuando se rompe la línea de la corrupción, como está sucediendo ahorita con el Istezón, tenemos que hacer todo lo posible para que no se quede esto impune. Pero insisto, son muchas cosas las que se tienen que hacer. Tenemos que aligerar la carga burocrática, que es tremenda. O sea, yo puedo tener 4 personas para cambiar el mismo foco, por Dios. Ujú. Entonces, eso representa muchísimo, muchísimo dinero. Y a la gente buena, a la gente que trabajó, a la gente que se la partió durante años, no le podemos estar cuarteando así su pensión y su jubilación, como lo tuve que hacer en octubre, como lo tuve que hacer en noviembre. Pero es lo que me manda Hacienda. Y si me veo y si me veo en el riesgo de tenerlo que hacer en diciembre, pues, ¿cómo le hacemos? O sea, es un monstruo esto, le vamos a entrar, y el gobernador fue muy enfático, muy enfático. Y yo voy a bailar a ese son. No patearemos el bote. Ahí hay una serie de soluciones. Pero para ejecutar esas soluciones en el Istezón, no debemos de caer en la politiquería ¿Cuál sería? A ver, ni en la tengo que demagogia. despedir señal y me quedo con Jesús Acuña ya para despedir la entrevista todavía y hacer unas preguntas aquí al auditorio ya para cerrar. Despedimos señal de la radio Media Cable, me quedo en toda la multiplataforma del Proyecto Puente. Por ejemplo, de los maestros, bueno, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría exactamente, dices tú? De las soluciones que seguirían. ¿Cuál sería la solución definitiva para la estación? Para que no pase sexenio. No hay una sola. Yo te hablaría de varios ejes paralelos. Uno, la reducción de la nómina. Si viene reducción de nómina. La reducción de nómina es tremenda. Dentro de mi dependencia, ¿eh? Yo le sugeriría también al resto de mis compañeros en el gabinete ¿No? que no formen parte de una dinámica de agencia de colocación, pero bueno,
punto uno, reducción de nómina. Dos, la revisión de los acuerdos con los sindicatos, Luis. O sea, a mí se me va a armar si no le regalo pavos a mis trabajadores en diciembre. No sé si te acuerdas de aquella película que se llamaba American Gangster con Denzel Washington, que llegaba en el Bronx y abría un tráiler y ahí estaba con los pavos. Pues así tengo que estar en diciembre. ¿Por qué? Porque es parte de una dinámica indebida que se hizo con los sindicatos. Hay gente, cuando tienes que evaluar a los trabajadores, Luis, los tienes que evaluar en su desempeño como bueno, muy bueno o excelente. Tú en árbol de vida, imagínate que tienes un cocinero que llegas, le escupe al plato y te mienta a ti la madre. Y luego tienes que evaluarlo. Y nada más tienes bueno, muy bueno y excelente. Al criterio. Sí, sí. Y hay de ti, pobre de ti, que no pongas que llega puntual. ¿Por qué? Porque va a perder sus bonos. Y al final del año, gente que trabaja, gente que puede no trabajar ni siquiera el año completo, te gana otros 2 meses y medio extras. Te cobra 14 meses y medio al año por bonos. Entonces, hay que revisar muy bien todos aquellos pactos que se hicieron durante el prianismo irresponsable y mafioso, con directores, bailarines que fantaseaban con querer ser diputadillos o cosas de esas y empeñaban el instituto. Claro que sí, mira, que las fuerzas vivas me apoyen y yo aquí te firmo lo que quieras, sindicato A o B o C, o hago aquí un sindicato patito también para ustedes. Revisarlo eso. Nómina, contratos colectivos, la ley 38. La ley 38, que no fue suficiente lo que se hizo con Burs. Y la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es central. Es central. Yo no me hubiera animado a ver una casa que está incendiando y que me están dando un baldecito de agua de este tamaño, así. Me dicen, ve a apagar el incendio, ándale. No me hubiera animado si no tuviera una confianza total en la integridad de este gobernador, De Alfonso. de Alfonso, para entrarle. Para entrarle. Nada de que ahí andan los parientes, nada de que ahí andan figuras fácticas. No. Para entrarle a los trancazos se necesita no tener cola que te pisen. Si no, ¿quién se mete a ese lugar incendiado si no va a tener el respaldo del gobernador para poder enfrentar esos problemas? No van a ser redes, porque se estila mucho que sexenio tras sexenio se estila, o en la mayoría de los sexenios, porque puede haber excepciones, obvio. Se crean esa red para crear farmacias, los proveedores a modo y una red de empresas a favor del gobernador en turno o el director del Listezón. Claro. No esperamos eso entonces. No. ¿Este gobierno? Y mira, ¿Descartado? Mira, como lo platicábamos aquí muchísimas Porque veces. está grabada la entrevista, se está grabando, digo. ¿Descartado? Como lo platicamos muchísimas veces con el último mohicano. Don Bulmaro. Sí, que vea lo que se pierde por no pagar las apuestas en el árbol de vida. Muchísimas veces le dije, oye, ahí está grabado. Acuérdate bien lo que estás diciendo, ¿eh? Los léperos a los que tienes que defender ahorita, mira, está pasando esto y ahí está grabado. Esto también está grabado. Claro que no. ¿Qué voy a andar haciendo yo vendiendo farmacias, pues? Vendiendo chochos en una farmacia. No cojeo de esa pata y el gobernador tampoco. De esos ejes de los que te hablé, en el que nos estamos enfocando ahorita, es en el de la corrupción. La corrupción interna en el Listezón es brutal. Desde el oficinista más humilde hasta el director. Porque de arriba se vio un ejemplo muy perverso por muchos años. No voy a decir nombres, pero nada más revisa quiénes han pasado por ahí. Ha habido gente buena. Pues ahí está don César Tapia, que fue el primero, o Armando Hopkins. Era gente de otro calibre, pero luego al final teníamos pues otro tipo de personajes que ya la gente interesada podrá googlearlo. Se tiene que rescatar esta institución del gran problema de la corrupción.
sin escándalo, sin faramaya, sin gritería, haciendo la chamba día con día como le estamos haciendo ahí adentro. Para los maestros del Unison, María del Montes y jubilados, dice, en el programa de pagos diferidos, a algunas personas les toca hasta el 23 de noviembre recibir sus pagos sin una explicación para ello. ¿Pasará lo mismo en diciembre? ¿Pasará lo mismo con los aguinaldos a pensionados y jubilados? ¿Qué pasará con las pensiones malavidas o excesivas que se hicieron públicas? Pues son algunas preguntas. Dice, son pagó pensiones a algunos derechohabientes, pero a otros no. ¿Por qué? ¿Cuándo se pagará el resto? Las llamadas megapensiones, que son las que van entre de los 100,000 a los 200,000 Ujú. pesos, son, a mi punto de ver, indebidas. Si me apuras, te pudiera decir inmorales, pero desafortunadamente están blindadas legalmente. Blindadas. Incluso hubo quienes se ampararon para que no les quitaran su megapensión y se ganó. Ujú. Es muy importante que la gente que no forma parte, el 98% de los sonorenses que no tienen nada que ver con el listezón, es muy importante que se entienda cómo la pillería durante muchos años se blindó de manera legal. ¿Y qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es cortar de aquí para adelante. Es lo único que nos queda, Luis. Cortar de aquí para adelante. Yo he hablado con algunos de los megapensionados y, y les he dicho, oigan, pues piénsela bien. Piénsela bien. A lo mejor usted, señor, que tiene 70 años, que ya sus hijos ya vuelan por su propia cuenta, a lo mejor ya se pueden mantener solos y usted no necesita 200,000 pesos. Piénsela bien. Además, vea todo lo que ya hubo. Ve el escenario que tenemos. Ya es una cuestión interior. Están en todo su derecho de decir que no. Pero yo creo que más de uno va a recapacitar. Que si ya detectaste a aviadores, tengo muchas preguntas de esos. Y que sí, ¿qué va a pasar? Sí, Ujú. sí he detectado aviadores. A los de confianza ya los corría más de la mitad. Y ¿Cuántos has corrido? no te sabría dar un número, pero por ejemplo, te pongo un dato nada más. En la pura área de pensiones ya se redujo en un tercio los trabajadores de confianza. ¿Qué pasa, Luis? Tuvimos también esta figura ridícula. La gente que tiene que trabajar día a día en su empresa, que no está en la burocracia, lo va a entender muy bien. Imagínense que tengo que estar metiendo entre 10 y 20 personas de base por mes durante años. Así nomás. Denle base. Oye, ¿qué va a hacer? Pues quién sabe, pero denle base. Entonces, debe de haber un número tremendo, superior al que ya tenemos nosotros identificados, de basificados, que no sirven absolutamente para nada y que van a pegar un grito y se van a rasgar las vestiduras después de esta entrevista. Pero la gente del sindicato, yo confío en su responsabilidad para salvar al listezón, Ujú. en que, oye, maestro, pues esta persona pues no viene a trabajar hace un mes, ¿no? Y Pues, se viene cuando quiere y tiene base y cree que es intocable. ujú. Lo tenemos que correr. Que los sindicatos no protejan a esa gente, porque hay mucho aviador de base, mucho ¿Cómo aviador. cuántos aviadores tienes detectados? Dices, ¿ya corriste cuántos? Y si puede ser, ¿cuántos tienes detectados? No, yo más o menos voy a reducir en mi... Ahorita tengo cerca de 200 vacantes. Se van a cancelar absolutamente todas de ellas porque es totalmente inútil, no, son fantasías que se crearon para la agencia de colocación, esa que te hablo. Y voy a recortar probablemente en una tercera parte a lo que tengo de confianza y voy a tener que recortar también a los aviadores de base. ¿Cuántos son? No te pudiera dar un número, pero son muchos. Te estoy hablando de que el Listezón tiene más de 3,000 trabajadores. O sea, 3,000 trabajadores para darle pensión a las personas, para sacar cheques y para atenderlos en los hospitales. Ve a ver las carencias en las que están el Chávez, el Hospital de Obregón y la demás red hospitalaria. Y tenemos más de 3,000 trabajadores, pues. ¿Cómo por qué? ¿Para qué? Insisto, yo digo las cosas con mucha transparencia
va a haber lo que era y gritería y pseudo indignación, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Tenemos una carga brutal que está hundiendo el barco. Entonces, ¿qué hacemos? O tiramos o nos despojamos del peso muerto, Ujú. o nos hundimos. En el programa de pagos, lo del Unison, ¿qué les contestaste? Es decir, que si va a pasar lo mismo en diciembre, el programa de pagos diferidos de algunas personas que les... Desafortunadamente, es muy probable que suceda en diciembre. Vienen los trancazos de los aguinaldos muy fuertes Ujú, y es algo que me tendrá que aclarar Omar, el secretario de Hacienda, ujú. porque de ahí viene el dinero. Esa es otra de las dinámicas también muy asfixiantes en el Listezón, Luis. ¿Va a pasar lo mismo con los aguinaldos a pensionados y jubilados? El gobernador lo que ha dicho es que el aguinaldo está asegurado. Ujú. Entonces, dices, por la falta de dinero, nomás para que quede claro, sobre el programa de pagos diferidos y algunas personas que les toca hasta el 23 de noviembre recibir No, no, sin hasta una el explicación. 20, hasta el 30 se ha ido también al diferimiento. O sea, En diciembre es muy probable que pase se también. paga mañana, Y es muy probable se que paga el pase 23 y se paga el 30. Es muy probable por la falta de dinero. por la falta de dinero. Y la gente dice, oye, pero a mí me descuentan. A mí me descuentan inequívocamente y tiene toda la razón esa gente. Ujú. Pero no entienden el boquete que nos dejaron y las obligaciones que nos dejaron. Los del otro Sonora ya. Y se molestan mucho que se los recuerden a los pillos. Y son los pillos los que hacen la gritería. Les molesta mucho decirles, son unos pillos. Y vean el problema que ocasionaron. Y ese problema ahorita nos ha dejado un hoyo de este tamaño. Y eso repercute en esto. Nunca en la historia había sucedido esto que está pasando en el Istezón. Jamás. Jamás. ¿Por qué no aseguran la existencia de los medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas? Dice Joaquín Palomares. Joaquín, como explicaba al inicio de esta entrevista, hemos recibido apenas el 10% del cargamento de Insabi y esperamos recibirlo todo para antes de que concluya el 2021. Y bien importante, a mí me impresiona el tema este de la memoria a corto plazo. El problema del Istezón y la robadera no fue con Pavlovich nomás. No fue con Memo, alias el perseguido político, no más. Viene desde atrás, de muy atrás. Que se ha venido agudizando entonces. Entonces sí, entonces que tocó fondo ahora, Mm. que tocó fondo ahora. La meta de este gobierno es dejar un Istezón sano, es salvarlo en primer lugar, que hay otras partes del país donde los Istes estatales están cerrando, porque ya se dieron cuenta que no había cómo. Yo creo que aquí sí podemos. La meta del gobernador Durazo es resolver en los 6 años lo que se ha venido degenerando desde la época de Beltrones, que fue cuando empezaron a pagarse las pensiones, pues, 30 años después de que se creó el instituto. Y poder decir, en 6 años enderezamos todo el manicomio es un gran triunfo, porque no hay punto de comparación de un problema multiseccional a uno. Pero ¿cuándo se van a regularizar entonces los pagos de pensiones? ¿Cuándo van a empezar a regularizarse esos pagos diferidos? ¿Cuándo es el deadline que ustedes ponen? No, no ponemos, no ponemos. Yo espero que estén totalmente regularizadas para mediados del año entrante. Ya que no se difieran y que estén Así es, pagados a como que le así es, corresponde al mes, así ¿sí? es. Y la falta de medicamentos. ¿Cuándo se regulariza también? Espero que Insabi me mande todo mi cargamento para antes de que concluya el año. Me ha dado nada más el 10% de lo que se le compró. Nada más el 10%. E insisto, ahorita, ahorita tenemos medio millón de piezas de medicamento en farmacias y almacén. Pero ya Medio cuando que la millón. gente diga ya no va, ya no están faltando medicamentos, se regularizó, ya están desde los crónico-degenerativos hasta las aspirinas. Todo eso es para final de año. Espero que sí. Sí. Espero que sí. ¿Qué complicaría que no, que Insabi no te mande? Que Insabi no me mande. No es la falta de dinero, entonces. No, también. No, Insabi me está fiando.
Ah, te está fiando. Pues claro, es que no tenemos dinero. No tenemos dinero. Y Y lo bueno que son del mismo partido, ¿no? Bueno, imagínate si no. Si no fuera, si no fuera por el apoyo de López Obrador a Sonora, no sé qué estaría pasando. Ha tirado un salvavidas tremendo el gobierno federal, el presidente López Obrador al gobernador Durazo. Tremendo. Porque hay un compromiso por rescatar el Estado, por recuperar las instituciones del Estado nacional y de las entidades federales. Entonces me quedo con esa aproximación. A mediados de año del 2022 se regulariza el pago de pensiones. Ya no va a haber problemas con el pago de pensiones mensuales. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. ¿Qué pudiera ser que no sea? Se me ha roto la bola de cristal, Luis. No puedo ver más allá. ¿Qué puede ser? Lo que me mande Hacienda. Lo que me mande Hacienda. Si Hacienda no me entrega todo lo que está reteniéndole a los trabajadores, estoy frito. Y si en los municipios están jineteando la lana, estoy frito. Nogales me debe 130 millones. Peñasco me debe como 150. Al Listezón se le deben cerca de 4,000 millones de pesos. Cerca de 4,000 millones de pesos. No. Los municipios. Municipios y organismos. O Mapas de Nogales me debe 130. Voy a ir a platicar luego con usted, alcalde Jim, para que nos pongamos de acuerdo, por cierto. Entonces, está la cosa muy interesante. Pero ahí vamos. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué cierras? ¿Qué mensaje le dices a la gente que está desesperada, está enojada, está impaciente? Le digo a la gente, al derechohabiente? le digo a la gente que está contenta y que está tranquila porque recibió medicamentos que no recibía en un año, que esperamos poderle dar ese servicio. Y a la gente que va por 10 medicamentos o por 20 y que se va con 7 o con 3, le decirle que estamos trabajando y que no vamos a resolver el problema en 2 semanas ni en 3, que no somos tan léperos como los de antes para prometer fantasías. Tan léperos, no son léperos más bien, ¿no? No el tan lépero. Sí, no, bueno, no. O el PRI robó más. No. No. De acuerdo. Para andar prometiendo fantasías irresponsables. No, eso se acabó. Yo, como lo dije desde el principio, tengo que exponer la verdad. La verdad es que esto está totalmente quebrado. La verdad es que esto está al borde de la muerte. Está en estado crítico, está en shock el paciente y tenemos que hacer una bola de cosas para recuperarlo. ¿Se puede? Sí se puede, pero no depende nada más del director del Listezón ni del gobernador. Depende del Congreso, depende de los sindicatos, depende de los trabajadores. Pero Alfonso está consciente, ¿no? Alfonso sabe la magnitud. Pues yo se lo recuerdo por lo menos una vez a la semana. Entonces, provocándole la respectiva jaqueca al gobernador. Pero lo tengo que hacer. Todos tienen que jalar en esta tarea. Por ejemplo, la Universidad de Sonora, siempre tan activos en los sindicatos y las huelgas constantes que todo el mundo conoce, pues no aportaban, pero exigían recibir. Ahora, a partir del 2022, ya van a aportar. Pues entonces sí es una bola de nieve porque nadie empezó a aportar ni municipios ni organismos y así como que... O sea, son varias bolas de nieve. No. Vaya... Pero estaba por escrito. ¿Qué le dices entonces? ¿Dices a la gente? Mensaje final. Que se van a dar cuenta cómo estamos trabajando, que se acabó la robadera, que vamos a ir también a ajustar cuentas con quienes apuñalaron a las instituciones, pero que eso no se hace de la noche a la mañana. Esa es demagogia vacía y barata, como los que corrieron. Nosotros prometemos eficiencia, pero también lo único que pedimos a cambio es paciencia. Aunque no les guste a los baquetones, que son muy ruidosos en redes, requerimos paciencia. Y esa nos la vamos a ir ganando poco a poco con los resultados que vamos a ir dando. En el Listezón, en seguridad, en educación, en desarrollo económico. Porque entonces, ¿para qué llegamos al gobierno? ¿Para qué llegamos? ¿Para ser igual que los que se fueron? ¿Para seguir con las mismas fantasías? Pues no. Ya la gente ya no aguanta.
Gracias, Jesús. No. Queda el espacio abierto para cualquier aclaración a y tus lo que se órdenes. necesite por acá. A tus Y- órdenes. Me siento como en casa cada vez que vengo. Claro que sí, es tu casa. Y vamos a pedirle a Bulmaro que pague la apuesta. A Bulmaro, le vamos a hacer manita de coche. Vaya, bueno, vaya. No vayan a creer que todos los periodistas son así, hombre. Que la pague. Que la pague. No, ¿qué pasó? Si él sí es decente, digo. No, no, no. El Por eso, último mohicano. el Desde último aquí le mohicano. mandamos un gran abrazo. Por supuesto, un abrazo con mucho afecto. Gracias, Jesús Acuña, el director del Listezón. Y después vamos a activar un alto por tú allá afuera, ¿no? En el árbol de vida. Y a ver, me están llegando mensajes que ya se extrañaba y Bulmaro. Nomás te ven y empiezan a recordar el episodio épico de las elecciones aquí en Proyecto Puente. En fin, gracias. Ya nos vamos. Con permiso, nos alargamos. Valió la pena. La entrevista se va a volver a reproducir a las 2:30 de la tarde en vivo y la vamos, por supuesto, a circular en todas las redes sociales. Con permiso, buenos días.